Me llamo Héctor, soy de Tenerife y estudié Ingeniería de Sistemas Audiovisuales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Mi primer contacto con el Machine Learning fue durante mi trabajo de fin de grado hace algo más de 2 años, y desde entonces he seguido explorando por mi cuenta las diferentes aplicaciones que tiene. A lo largo de este vídeo me gustaría explicar de una manera más fácil y directa el proyecto que he desarrollado para el reto de Pix2Pix de .csv. Espero que les guste y que les parezca tan interesante como a mí. ¡Empecemos! La arquitectura de red neuronal Pix2Pix fue diseñada con el objetivo de convertir una imagen A en otra imagen B, y el problema que pretende resolver se llamaría en español algo así como traducción de imagen a imagen. Pero, como podrás deducir por el lugar en el que me encuentro, voy a utilizar esta red neuronal para una tarea un poco diferente. En vez de convertir una imagen en otra imagen, he adaptado los datos para poder convertir un audio A en otro audio B con el mismo contenido musical en ambos casos. Este problema se conoce como transferencia de timbre en el mundo del machine listening y consiste en obtener una melodía tocada por un instrumento target a partir de la misma melodía tocada por el instrumento original. Por tanto, nuestro sistema debe preservar todas las notas con su tono, duración e intensidad originales, cambiando únicamente el instrumento. Si te ayuda a entenderlo, puedes pensar en este problema como el de transferencia de estilos en imágenes, aunque en este caso la transformación no se produce sobre propiedades visuales, sino sobre propiedades acústicas. Para los ejemplos concretos de este proyecto voy a utilizar un teclado, una guitarra, una sección de violines y un sintetizador. Así que lo que estaremos haciendo será seleccionar 2 de estos instrumentos y convertir de uno al otro. Para simplificar, utilizaré siempre el teclado como origen, de manera que las conversiones son teclado a guitarra, teclado a sección de violines y teclado a sintetizador. Posiblemente ahora te estés preguntando algo como, vale, pero ¿cómo has hecho para que una arquitectura diseñada para procesar imágenes pueda procesar audio? Pues si es la primera vez que escuchas hablar sobre este procedimiento, quizás te parezca extraño, pero en realidad es bastante sencillo. En lugar de utilizar la forma de onda directamente, que tiene una dimensión, se utiliza la representación de la señal en tiempo y frecuencia, que tiene 2 dimensiones y se conoce como espectrograma. Así se puede procesar como si de una imagen se tratara. Básicamente, el eje vertical corresponde a la frecuencia y el horizontal al tiempo. Para entenderlo mejor, te recomiendo un vídeo de Jaime Altozano donde habla sobre cómo funciona Shazam y en el que explica qué es un espectrograma de manera muy didáctica. Para obtener una representación en tiempo y frecuencia, se pueden utilizar diferentes operaciones como la transforma de Fourier o STFT, el espectrograma en bandas Mel, la CQT o un cromagrama. Pero en cualquiera de los casos lo que se obtiene es la magnitud y la fase de la señal, ya que los valores del resultado son números complejos. La elección de la STFT en este caso está motivada por 2 factores. En primer lugar, por su relativamente baja complejidad computacional y en segundo lugar por su invertibilidad, de la cual carecen otras operaciones de esta lista. De las 2 componentes del espectrograma, magnitud y fase, la que aporta mayor información es la magnitud. Es más, la fase no se suele considerar en la literatura ya que aparentemente está compuesta por valores aleatorios. Y digo aparentemente porque esto no es del todo así, pero modelar bien la respuesta en fase de una señal es mucho más complicado y escapa del propósito de este proyecto. Sin embargo, para reconstruir la señal y obtener otro audio después de procesar la magnitud, también es necesario tener una fase. Entonces, ¿cómo podemos obtener una fase de una magnitud que acaba de ser generada por nuestra red neuronal? En primer lugar, podríamos utilizar un método iterativo que ha sido específicamente diseñado para reconstruir señales de audio a partir de la magnitud, y que se conoce como algoritmo de Griffin-Leib. Es habitual utilizarlo para tareas en las que se puede sacrificar un poco la calidad de audio, pero para este problema hay algunos autores que no lo consideran apropiado. En segundo lugar, podríamos utilizar otra red neuronal para generar fases, ya sea conjuntamente con la magnitud o en procesos separados. El problema es que, de nuevo, esto suele producir resultados de calidad inferior o directamente un espectrograma complejo que no es invertible, lo que se conoce como espectrograma inconsistente. Entonces, ¿hay alguna otra opción? Pues sí, y de hecho la solución más simple es también la más efectiva para este problema. Se trata de reconstruir la señal utilizando la magnitud generada y la fase de la señal original. Esta técnica se suele emplear en tareas como reducción de ruido o separación de fuentes y produce resultados decentes, aunque también causa algunos artefactos en el audio resultante. Una vez vista toda la teoría, vamos a ver cuáles han sido los datos utilizados para entrenar este sistema.
El problema fundamental de obtener un dataset para realizar la transferencia de timbre es que debe contener audios de la misma pieza tocada por diferentes instrumentos. Entonces, si quisiéramos hacer esto con grabaciones de interpretaciones de humanos, sería casi imposible obtener datos fiables, entre otras cosas porque las notas no estarían alineadas en el tiempo, ni tendrían la misma duración, ni la misma intensidad, e incluso ni siquiera el mismo tono como consecuencia de pequeños errores en afinación. Por lo tanto, la única salida que nos queda es sintetizar los audios desde partituras y generar un audio para cada uno de los instrumentos que hemos elegido. Y en el mundo del audio digital, lo más parecido a esto es un archivo MIDI. Por suerte, sobre todo para música clásica, ya hay quien ha pensado en esto y existen datasets de archivos MIDI como Classical Music MIDI en Kaggle, que es el que he utilizado. Alternativamente, también existe un dataset llamado Maestro, publicado por Google AI, que contiene más de 200 horas de música, pero esta cantidad ingente de datos era demasiado grande como para utilizarla en mi caso. Por otra parte, también es necesario tener un método de síntesis que, dada una partitura, genere un audio con el instrumento que queramos. Intuitivamente, si tuviéramos todas las posibles notas por separado, una de las formas de generar este audio sería ir a la partitura, coger la nota correspondiente y colocarla en su lugar de inicio. Pues, aunque esto parezca una locura, resulta que ya existe un dataset muy famoso de notas sueltas llamado NSYNC que ha publicado también Google AI y que encaja perfectamente con este propósito. Así que, en resumen, para obtener los datos de entrenamiento se combinan el dataset de archivos MIDI y las notas de NSYNC para obtener un audio para cada uno de los instrumentos. A continuación, se aplica la transformada de Fourier a este audio, se eliminan las frecuencias de la mitad superior ya que no tiene contenido y se convierte la magnitud a dominio logarítmico. Finalmente, se cortan las magnitudes verticalmente para obtener imágenes siempre de la misma dimensión y se normalizan los datos para que estén en el rango de -1 a 1. Por lo tanto, las imágenes utilizadas para el entrenamiento tienen unas dimensiones de 256 por 256 por 1. Para más detalles sobre el procedimiento, recomiendo mirar el código y la documentación en GitHub. Para entrenar el modelo de Pix2Pix me he basado en el código proporcionado por Carlos de DotSSV en el IA Notebook y lo he adaptado a las necesidades de este problema. Algunos de los cambios son, por ejemplo, que utilizo la clase DataGenerator, propia de Keras, para manejar los datos de entrenamiento ya que me ofrece bastante flexibilidad a la hora de suministrarle datos a la red. También guardo los checkpoints de los pesos del generador y el discriminador al final de cada epoch. Además, genero imágenes y audios en una carpeta específica de dicha epoch para poder comprobar cómo va el entrenamiento y el historial en un archivo .csv. El entrenamiento se ha realizado en una GPU GTX 1080 Ti durante 100 epochs utilizando imágenes de la magnitud de dimensiones 256 por 256 por 1. Además, se ha utilizado el optimizador Adam y un valor de lambda de 100, tal y como indica el paper original de Pix2Pix. Ahora bien, un parámetro que no he configurado igual es el tamaño del lote o batch size, ya que por motivos de estabilidad numérica he elegido un valor de 8. Con valores inferiores que he probado como 1, 2 o 4, se producían actualizaciones muy ruidosas del gradiente y la red no conseguía converger de forma satisfactoria a una solución. Además, tuve un problema similar con el learning rate, y es que utilizando los valores típicos para el optimizador Adam, entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4, tampoco se conseguían resultados demasiado esperanzadores. Así que, tras buscar un método con algo más de fundamento que el simple prueba y error, encontré un artículo en el que describen una forma experimental de hacer una búsqueda de valores óptimos de este hiperparámetro. Esta estrategia es bastante simple. Se realiza variando ligeramente el learning rate para cada batch durante una o más epochs. Esto sirve para después visualizar la función de coste respecto de los valores del learning rate y determinar qué valor es el que mejor reduce dicha función de coste. Y entendemos como óptimo aquel que tiene mayor pendiente negativa en la gráfica. Entre otras cosas, el valor óptimo depende del tamaño del lote, del tamaño del dataset, es decir, el número de iteraciones por epoch, de la arquitectura de red e incluso de la propia naturaleza de los datos. Por tanto, no es de extrañar que en ocasiones salgan valores óptimos diferentes a los utilizados en el paper original que estemos implementando, si utilizamos otro dataset o modificamos de alguna manera la arquitectura. En concreto, para los experimentos que he realizado con los diferentes pares de instrumentos, los valores óptimos están entre 10 a la menos 4 y 5 por 10 a la menos 6, por lo que algunos son varios órdenes de magnitud inferiores a los que ya había probado manualmente. No solo eso, sino que para ser más preciso también he registrado por separado cuál ha sido la reducción de coste en el generador y en el discriminador, y, como es lógico, he obtenido valores diferentes para cada red, ya que tienen una diferente distribución de capas y manejan distintos tipos de datos. Una vez tenido todo esto en cuenta, comenzamos el entrenamiento de los 3 modelos de conversión entre pares fijos de instrumentos
más otro condicionado, al que he llamado multitarget en la documentación. Este último, en lugar de recibir una sola magnitud como input, recibe la magnitud de la melodía a procesar y la magnitud de notas aleatorias tocadas por el instrumento target, de manera que compone la salida como el problema de transferencia de estilos en imágenes. Ahora sí, después de esperar varios días de cálculo para cada modelo, por fin tenemos unos resultados que se pueden visualizar, pero sobre todo escuchar. Esto que estamos observando ahora mismo son las imágenes tomadas durante el entrenamiento al final de cada epoch. Aunque las diferencias entre output y target sean difíciles de distinguir para el ojo humano, curiosamente no lo son tanto para el oído. Se trata de errores que no suelen ser un problema a la hora de generar imágenes de caras u objetos, pero son críticos en audio. Lo cierto es que generar un audio creíble con esta técnica requiere de mucha precisión a nivel de píxel, ya que un píxel erróneo se traduce en la aparición de frecuencias y ruidos no deseados en el audio resultante. Así que para ilustrar esto, voy a poner audios de resultados intermedios obtenidos durante el entrenamiento. Vamos a ver y escuchar la salida para el mismo audio de la Epoch 1, la Epoch 50 y la Epoch 100, sobre los que comentaré algunas de mis impresiones. Todas tienen en común este input. En primer lugar, la conversión entre teclado y guitarra quedaría así. Veamos ahora qué ocurre con la conversión de teclado a sección de violines. Y por último, la conversión de teclado a sintetizador es esta. En todos los casos, el resultado de la Epoch 1 parece estar interpolando entre el instrumento original y el target. Esto no suena del todo mal, aún siendo incorrecto, pero por ejemplo en la sección de violines es bastante desagradable al oído. Si nos vamos a la Epoch 50 se pueden empezar a apreciar algunos matices propios del instrumento target, como por ejemplo la presencia de cuerdas en las guitarras o armónicos sostenidos por largo tiempo en el caso del sintetizador. A pesar de esto, sigue habiendo distorsión que puede ser un poco molesta. Por último, en la Epoch 100 se puede escuchar cómo han desaparecido o se han reducido algunos ruidos, de manera que el audio suena un poco más natural. Pese a todo, hay que reconocer que el sistema actual tiene bastantes limitaciones y el resultado está muy lejos de ser perfecto. En algunos casos hay que tener bastante imaginación para escuchar el instrumento target, pero creo que en otros se ha conseguido un efecto interesante de transformación de timbre. Para escuchar otros ejemplos, tanto de validación como de entrenamiento, te recomiendo de nuevo que le eches un vistazo al repositorio en GitHub. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Carlos del canal .csv por organizar el reto Pix2Pix. El código que he utilizado para el entrenamiento está basado en su tutorial y ha sido el punto de partida de todo lo demás. Creo que sea cual sea el resultado del reto, participar ya es una gran oportunidad. Gracias también a Nvidia por sponsorizar el reto y ofrecer la tarjeta 2080 Super a su canal como premio. Y finalmente merece una mención especial el grupo de tecnología musical de la Universidad Pompeu Fabra. Los fundamentos de algunas cosas que he explicado aquí las he aprendido de ellos de primera mano y creo que su apoyo ha sido muy importante en mi carrera académica desde que estudié allí. Muchas gracias por ver este vídeo y nunca pierdas la curiosidad por saber.